esta noche, hoy, hemos venido a hablar del gran Ben Wallace, o como todos lo conocemos, como Big Ben Wallace, ¿no? Su nombre, ojito que este nombre es que mola mucho, porque no es Ben, o sea, Ben viene de Benjamin, se llama Benjamin Cameron Wallace. Apodos, Big Ben, Body o Debo. Estos dos, supongo que Body, pues porque era un tipo muy corpulento, Debo, no tengo ni idea. Pivot nacido el 10 de septiembre de 1974, diestro, 2,06 de altura y 108 kilos de peso. Esto parece que no, pero es importante, ¿vale? Quedaos. Con lo que es un jugador que estuvo entre el 96, 2012, algo así, desde el 96 hasta el 2012 en la NBA. Y según llega de rookie, está jugando de pivot con 2,06, ¿vale? Que esto es poco Yo para pensaba que era un más pivot de alto, esa época. No. E incluso él llegó a decir que la NBA le catalogaban como un 2,6, ¿vale? Pero que realmente su estatura máxima ha sido el 2,01. Esto ya no sé qué tendrá de verdad, pero sí. Todos les recordábamos mucho más altos realmente, pero son 2,06, 108 kilos de peso. En la foto del centro, el Detroit Pistons, cuando van el anillo. En la derecha, en su época en Cleveland. Y en la izquierda, su época en Chicago Bulls. Ahora desarrollaremos un poquito más. Estadounidense nacido en Whitehall, Alabama. Y ojito, jugador no seleccionado en el draft de la NBA. Estamos hablando de que este señor que tiene este palmarés en la NBA no fue drafteado. No fue drafteado. Repito, para quien no le conozca, ¿vale? 4 veces All-Star, 4 veces Defensor del Año, 2 veces líder en rebotes de la NBA, un año máximo taponador de la NBA. ¿Vale? Esto lo desgloso porque es que si no, no me cabía, ¿vale? Estuvo en los mejores quintetos de la NBA, estuvo un total de 5 veces. 3 veces en el segundo mejor quinteto de la NBA, ¿vale? Y 3 veces en el tercer mejor quinteto de la NBA. Luego estuvo 6 veces en los mejores quintetos defensivos de la NBA, 5 en el primero, una vez en el segundo. Tiene un anillo la NBA, o sea, un anillo de campeón, ¿vale? De la liga. Correcto, y es Hall of Famer. Esto es muy reciente, es más, el año pasado entró 2021, sí, me acuerdo. Entró al Hall of Fame el señor Ben Wallace el año pasado. Creo que estaban Chris Bosh, Weber también entró ese año. Creo que es Kukoc no. muy importante ver cómo un jugador de este tipo también puede llegar a ser Hall of Famer, ¿no? O sea, que se le da también mucha importancia. Joder, porque es que al final es que este tío era una bestia defendiendo, y si te pones a ver sus números, que supongo que los veremos ahora, pero... Claro. No, o sea, realmente nos estamos adelantando, pero es que es eso, es que es el único jugador que no fue drafteado que es Hall of Fame. El único de la historia de la NBA. O sea, es tremendo. ¿Cuál era el nombre exacto de la franquicia con la que debutó en la NBA? Por ejemplo, nombre, yo lo sé. ciudad y nombre de la franquicia, ¿vale? Por ejemplo, Los Ángeles Lakers, ¿vale? El tío Trilce. Se ha adelantado el tío Trilce. El tío Trilce fue rapidísimo. Pues apunta por ahí, Jesús, que los primeros puntos son para Washington Bullets. O sea, para el tío Trilce, Washington Bullets. Os digo por qué. El año que no es drafteado, no. El año que firma contrato con Washington, se siguen llamando Washington Bullets. Es justo al año siguiente cuando cambian a Washington Wizards. Lo que comentaba, Big Ben Wallace fue el hermano, no el menor, sino había un hermano solo más pequeño que él en la familia. Llegó a tener 11 hermanos, no conoció a su padre y de pequeño tuvo que trabajar como granjero, pues para ayudar a su familia a subsistir. Vaya. Es muy típico esto, ¿no? En Alabama, ser granjero. Porque... Sí, claro, todo es por la región, ¿no? Que por donde vivían, o sea, por lo que he leído, era por donde vivían, que era el trabajo más fácil que tenías ahí para directamente ganar dinero. Traer dinero a casa directamente. En el instituto llegó a promediar 17 rebotes y 7 tapones por partido. O sea, que ya el animalito ya
despuntaba, ¿no? Aquí ahora lo comentaré, pero realmente llegó a pasar por 2 universidades, una que no tenía realmente equipo en ligas nacionales, ¿no? Y luego en la última que estuvo, en Virginia Union University, en esa. Y esa universidad es de la segunda división, digamos, de la NCAA, por eso no me salía el nombre, perdonadme. ¿Vale? Y después de eso, ahí se declaró elegible para el draft, no fue elegido y probó suerte en Italia. Y aquí lo que quería comentar es que en unos medios he leído que realmente no llegó a conseguir el puesto, o sea, que el equipo, ¿vale? El equipo italiano le rechazó, o sea, que no querían que firmase con él. Fue con el Viola Reggio Calabria, el equipo, ¿vale? Y por otro lado he leído que realmente él tenía ya lo tenía palabrado con el equipo italiano, pero recibió la llamada de los Wizards y... Es eso segundo, de los Bullets y se fue para allá, para Washington. Sí. Claro, es que he leído ambas cosas en varios medios y me sonaba más lo segundo de que realmente recibiese la llamada y dejase tirados al equipo en Italia, ¿no? Su primer equipo fueron los Wizards, luego de ahí pasó a Magic y después a Pistons. En esos Pistons ya es cuando conocimos al Ben Wallace que recordamos. Ahora veremos con sus estadísticas un poquito cómo pasó, ¿vale? Luego, después de eso, firmó un buen contrato con los Bulls, creo que fueron 60 millones por 4 años o algo así, o sea, fue un buen contrato, pero sobre todo las lesiones y la irregularidad, o sea, no fueron lesiones gordas, ¿no? Pero era como que siempre jugaba con molestias, que no estaba jugando al 100%, y fue un poco lo que le llevó al final a que llegase a Cavs. En Cavs tuvo que adaptarse a jugar como a la pivot, porque estaba un señor que se llamaba Zydrunas Ilgauskas, no sé si te suena, y no iban a sentarlo para que jugase Ben Wallace, por tanto le hicieron jugar de 4 y en esta época fue cuando tuvo que defender a jugadores pues como Tim Duncan, como Kevin Garnett, y se defendía igual, o sea, era prácticamente igual de bueno defendiendo pivots que a la pivots. Finalmente, después de Cavs, fue traspasado a los Suns, en ese traspaso que involucró a Shaquille O'Neal, cortado allí para luego acabar firmando con Detroit Pistons, que es donde acabó su... Sí, ese traspaso con los Suns fue como a 3 bandas y creo me suena y lo terminaron cortando para acabar otra vez la carrera en Detroit. En unos Pistons en los que me acuerdo que estaba Greg Monroe. Greg Monroe, que ahora precisamente, claro. Y él era el suplente de Greg Monroe. Eso es, él llegó, o sea, Ben Wallace llegó como el mentor, ¿no? Y el suplente realmente de Greg Monroe en esa época. Vamos a ver un poquito sus estadísticas, así desarrollamos ya en contexto sus años. 16 temporadas en la NBA, un total de 1088 partidos. Sus promedios, 5,7 puntos, 9,6 rebotes, 1,3 asistencias, 2 tapones y 1,3 robos. 47% de tiros de campo y un 13% desde el triple. A ver, yo creo que si lo pongo así, lo vemos mejor. Vale. Lo dicho, este es su primer año. Con 22 añitos llega a los Washington Bullets, juega 34 partidos nada más, pero vamos, bastante residual. 5 minutitos, un punto, nada. O sea, temporada de rookie que, fijaos, un rookie no drafteado, pues incluso mucho me parece. El siguiente año en Washington ya empiezan a darle un poquito más de importancia. Son 15 minutos, no es mucho, pero ya vemos que en 15 minutos era capaz, pues eso, de promediar unos 5 rebotes por encuentro y 3 puntos. ¿Vale? Y un tapón. Y un tapón. Cositas. Luego ya, el último año en Washington, sí que es cierto que su importancia gana enteros, juega un total de 46 partidos, ¿vale? No juega tampoco mucho, pero son 27 minutos ya por partido prácticamente. Igual, casi un 60% de tiros de campo, 6 puntos. Sí, se ve una progresión, año tras año se ve una progresión de los 3 primeros años, clarísimamente, hasta ser traspasado a Orlando. Eso es, poquito a poco va subiendo sus números, ¿no? Simplemente con los puntos, o sea, con los minutos, pues todo va en proporción. Luego aquí es cuando llega Orlando. Aquí ya juega los 81 partidos como titular. Es Doc Rivers quien le da la oportunidad de ser titular en este equipo y fijaos, igual 8,2 rebotes, 8,2, 5 puntitos. Bueno, aquí ya empieza a verse un poquito realmente lo que puede haber detrás de este jugador que no ha sido drafteado. Cuando llega a Detroit, realmente es que se descorcha la botella. Llega a jugar 34 minutos por encuentro, haciendo 13 rebotes por partido, 4 ofensivos casi,
que es de locos. 1 con 3 robos, porque también era un jugador que conseguía, o sea, que sabía leer muy bien las líneas de pase y atacarlas y robar. Y 2 con 3 tapones. Una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. No, os digáis en los puntos porque es lo más y es que residual de si este vas tío. viendo año tras año con la importancia que tiene en los Pistons, y es que lo juega prácticamente todo. O sea, era un tío muy físico que además encima tampoco se vio afectado por las lesiones. O sea, tú ves los partidos que juega y hasta que no se va a Chicago, prácticamente no se lesiona. Correcto, esto es así. Es así tal cual. Bueno, los años buenos en Detroit ya vemos que prácticamente lo jugaba todo desde titular, llegó a promediar su primera temporada del All-Star 39 minutos por encuentro. Fijaos aquí, estas son las temporadas que lidera la NBA en rebotes, 13 rebotes por encuentro, 15,4 rebotes. Toda su época en Detroit nunca bajó de los 10 rebotes por encuentro. Ni en los dos tapones, ¿eh? Y 3,5 tapones. 3 y una cosa que me resulta muy curiosa es que uno de los años que es mejor defensor de la temporada es, o sea, que no es, porque es entre todos entre medias, ahí en Detroit, el del 2004 no es el mejor defensor de la temporada. No fue él. Fue Ron Artest. Eso es, fue Artest. Eso lo tengo ya apuntado y es que es una fantástica casualidad. Cuando lleguemos al momento verás por qué. Lo dicho, sus años de All-Star, sus 4 años de All-Star son justo aquí en esos buenos años en Detroit. Si podemos sacar alguna falla realmente a su juego, era que aunque no iba mucho a la línea de tiros libres, pero tenía unos porcentajes muy malos. O sea, prácticamente todos por el 50% desde la línea de tiros libres. El resto, pues bueno, sabemos que no era un tío que hacía muchos puntos. Aquí es cuando llega a Chicago, juega 77 partidos, jugando también 35 minutos, pero al final acaba siendo traspasado a Cleveland. Aquí vemos el desglose en su segundo año, ¿no? Juega 50 partidos con Chicago, 22 con los Cavs. Básicamente, pues eso, sus promedios evidentemente van bajando a la par que sus minutos y su importancia en la cancha. Espera que a lo mejor no lo veis ahí sí. Lo dicho, acaba jugando en Cleveland hasta la temporada 2008-2009 para jugar sus últimos 3 años en Detroit. Ya vemos que cada vez pues menos, muy poquito. Esto es así. Más, sus estadísticas en playoffs. Esto sí lo puedo poner así en grande para que lo veáis. Ahí justo. 8 temporadas con playoffs, en 130 partidos, 7 con 2 puntos, 11 con 2 rebotes, 1 con 3 asistencias, 1 con 9 tapones, 1 con 5 robos y un 48% en tiros de campo. Fijaos como en los playoffs, sobre todo el año del anillo, sí que llega a promediar 10 puntos por partido. Sí. O sea que tampoco es ninguna barbaridad, pero hemos visto que a lo largo de ninguna temporada regular él llega a esos números. 10,3 y el año siguiente que llegan a las finales otra vez, 10. Lo mismo, 10. Eso es. Pero fíjate que siempre que ha jugado playoffs, o sea, siempre han llegado a digamos, rondas lejanas. Luego ves muchas veces que muchos jugadores en playoffs, pues muchos años de primera ronda eliminados. O sea, este tío, los menos partidos que ha jugado una eliminatoria de playoffs han sido mínimo dos creo series. Que son 4 finales de conferencia lo que jugó. Joder, me parece. Ahí lo tienes. 2 finales y 4 de conferencia Con Cleveland llega a finales de conferencia también. En esos Cavs con LeBron llegan a finales de conferencia. No lo sé. Yo creo que sí. Creo que no, ¿eh? No. Creo yo que no. recordar que sí. Bueno, lo miraremos de todas maneras. Uy, mira, lo pongo aquí en grandote. Eliminados en primera ronda. Esos Cavs. Claro, es que a mí me suena... En primera ronda no puede ser porque juega con los Cavs 13 y 14 partidos. No puede ser. En primera ronda no puede ser. No, en primera seguro que no. Primera segundo que no. Igual sería semis, no lo sé. Lo veremos luego. Luego lo sacamos. Primer jugador de la historia en formar parte del Hall of Fame siendo undrafted. Eso es lo que habíamos dicho al principio. En definitiva, Ben Wallace era, ¿no?, un jugador muy, muy limitado en cuanto a recursos baloncestísticos, en cuanto al tiro, el botar, ese tipo de cosas. Pues el postear tampoco no era lo suyo, ¿no? Pero supo sacar todo el partido a sus virtudes. O sea, la defensa, el no rendirse nunca, el que
por mucho que un pivot fuese más alto que tú tenías kilos para empujarlo y defenderlo. Si te habían ganado la posición, buscabas la manera de que no le llegase el balón de ninguna manera. Ese tipo de cosas es la que hacían a Ben Wallace este jugador defensivo y tan especial y tan único. Esa pareja ahí con Rasheed Wallace, ¿qué pasó de los dos Wallace? Claro, que mucha gente lo pregunta, pero no eran hermanos, ni primos, ni nada. No tenían nada que ver, los Wallace. Lo que comentaba de la universidad, ¿vale? Es que cuando pasa a la universidad a jugar esta es que no me acuerdo nunca del nombre. Virginia. Virginia, ¿vale? Lo tengo ahí, Virginia Union University, ¿vale? Es gracias a Oakley, ¿vale? Y es que lo cuento luego, pero os hago un breve resumen, porque Oakley tenía una especie de campamento, ¿no? ¿Cómo se llama así? Un campamento de baloncesto, sí. ¿No? Un campus de estos, ¿no? Un campus, eso es. Un campus. Y Ben Wallace, su ídolo era él. Al final acabó llegando a él, lo acaba conociendo, se acaban llevando más o menos bien. Y luego es Oakley el que acaba moviendo hilos para que este jugador, Ben Wallace, acabe en la Universidad de Virginia Union University, que es de donde salió Oakley, la verdad. Luego, Wes Unseld, entrenador de los Bullets, fue el responsable de su llegada a la NBA, y es que fue él realmente el que dijo, vamos a darle esta oportunidad a este chaval después de no haber sido drafteado en la NBA. Y luego ya lo que me comentaba, que es Rivers quien empieza a darle leyenda de la franquicia. Sí. Ahora mira, soy hijo de entrenador de los Wizards. Tal cual. Yo creo que este nombre nos suena mucho, aunque no sepamos muy bien dónde está, pero el nombre Wes Unseld nos suena. Rivers fue el que empezó a darle esa confianza como titular, a pesar de lo que estoy diciendo, a pesar de su baja estatura, ¿no? Para ser un pívot en esa época. Fíjate el datito este, es el jugador más bajo, o sea, de estatura, ¿vale? El jugador más pequeño en liderar una temporada en rebotes y tapones en la liga, en la historia de la NBA. Bueno, protagonista de Malice at the Palace, yo creo que esto sabemos todos, cuando estábamos ahí, esa historia la conocemos todos, yo creo, ¿no? Esa pelea entre Indiana Pacers y Detroit Pistons en el Palace de los Pistons, que tuvo como protagonista, pues eso, a él, Ben Wallace y Ron Artest, que son los que empiezan esta pelea, digamos, y es que Ben Wallace hemos comentado que tiene 4 jugadores, 4 premios de Defensive Player of the Year, ¿vale? Empatado con Mutombo como los jugadores que más veces han ganado este premio. Tienen. Correcto. Y es que ese quinto galardón que podía haberle coronado, ¿no? Como el mejor defensor, digamos, o el jugador con más trofeos de Defensive Player of the Year en la historia, se lo quitó precisamente ese, Ron Artest, que fue el que le ganó en 2004, quedando en la votación Ben Wallace segundo. Fíjate al final con la rocambola, ¿no? Como no podía ser otro, tiene que ser Ron Artest el que te quita ese récord. A mí, una cosa que me llama la atención, que no sé si lo vas a decir, es respecto a las estadísticas también, un tío que era tan buen defensor, las pocas faltas que promediaba. Está el dato luego. Ahora lo decimos si quieres. Lo dicho, está empatado con Mutombo en premios. Es el jugador undrafted con más partidos de la historia. Esto a lo mejor se puede ver superado por Van Vliet, no lo sé. No sé cómo andará Van Vliet, pero por ahí puede que anden. Nunca consiguió alcanzar los 10 puntos por partido en ninguna temporada regular. Lo hemos estado viendo en las estadísticas. Y esto es sorprendente, ¿no? Un jugador que es All-Star, que ha sido All-Star, que ha sido Hall of Fame. Hall of Fame, pues tiene un anillo. Es complicado y realmente era el líder prácticamente de esto. Sí, prácticamente era el líder de esos Pistons. Luego, la época más oscura de Ben Wallace llegó tras su retirada y todo lo achacan a que realmente él centraba toda su vida, ¿no? Alrededor del baloncesto y cuando se retiró directamente le quedó la nada, ¿no? O sea, no tenía nada que hacer
y fue cuando entró una depresión bastante profunda. Y lo que yo no sabía es que había sido Carlisle que le ayudó de nuevo involucrando en el baloncesto, ¿no? Realmente lo que llamó tanto a Carlisle como a Doc Rivers, a otro par de entrenadores también, y lo que le dijeron que si el problema que tenía era realmente que echaba de menos el baloncesto, que el haberse directamente olvidado el baloncesto era volver al baloncesto, pero de otra manera, ¿no? Y lo que encontraron es que acabase siendo una especie de directivo, ¿no? de un equipo, y es que ahora mismo es copropietario y presidente de los Grand Rapid Drive que están en la G-League. Al menos estaban, no sé si el equipo es el mismo actualmente. No sé si ahora está en los Pistons trabajando. Sí, ahora están los Pistons trabajando, correcto, pero digamos que que sigue teniendo, no sé si realmente es este mismo equipo el que sigue actual en la G-League o han cambiado de nombre o algo así, pero sigue teniendo participaciones, ¿no? Como propietario, ¿vale? Y eso fue un poquito lo que le ayudó a volver a... Yo esto no lo sabía, no tenía ni idea, la verdad. Sí, estuvo bastante mal y fíjate ahora las cosas que le pasó. Bueno, en su carrera puso 2.137 tapones y solo cometió 2.078 faltas. Consiguió 1.369 robos y solo perdió 1.061 balones. Estos dos datos son tremendos. Son aterradores. Tremendos. Para un tío. O sea, mejor defensor durante 4 temporadas. O sea, que no sé si promedia solo 2 faltas o algo así, 2 personales. Y ha puesto más tapones que faltas. Eso no es normal. O sea, solo estos datos ya te dicen, o sea, la dimensión de lo que estamos hablando. O sea, no es normal. La capacidad de este tío para defender me parece bestial, para rebotear, para robar balones, para taponar, sin hacer faltas y sin perder balones. No sé. También te digo que a lo mejor en esa NBA se permitía también muchísimo más contacto. A día de hoy no sabría yo decirte, por desgracia, cómo estaría esto, ¿eh? Pero bueno. No sé, dependiendo también. Esto es así, ¿eh? En 2011 era detenido por conducir ebrio y llevar un arma sin registrar. Se le condenó a un año de libertad condicional, ¿vale? Luego en 2014 tuvo un accidente con el coche dándose a la fuga y acabó siendo juzgado y condenado por un año de cárcel, pero solo estuvo 2 días dentro de prisión porque se declaró culpable, ¿no? Y al final hicieron el apaño para que no estuviese en la cárcel, pero bueno, estas fue sus épocas malas, digamos, ¿no? Después de dejar el baloncesto. Una de sus pasiones es la lucha libre y prueba de ello es que la noche después de ganar el anillo, creo que es, en la presentación del equipo de los Pistons en ese primer partido, él aparece con el cinturón de la WWE de campeón de los pesos pesados, creo que es, aunque nunca ha llegado a practicarla. O sea, me sorprende porque yo creo que hubiese sido un buen luchador. Es licenciado en criminología por la Universidad de Virginia, ¿sí, no? Que siempre se me olvida. Sí. Eso. Fue portada de un videojuego en 2005 que era el ESPN NBA 2005. Ese es el que fue portada. Siempre también fue muy amante no sé, de su pelo afro y de su aspecto. Se cuidaba mucho, ¿no? Ese pelo. Era muy guapete. Y además luego uno de las cosas que gritaban, ¿no? Los aficionados de Detroit Pistons es Fear the Fro, que es como teme al afro. O sea, era una cosa que solían tener en pancartas y era una manera de animarlo, ¿no? No, pero sí que se creía guapete. Este se creía guapete, el señor Ben Wallace. Sí, aquí está. No hay nada de malo porque un hombre cuide su aspecto, tío. Soy guapo, lo sé y he de cuidarme. Esto lo dijo él. Y es cierto. Pensaba que lo había dicho Cristiano Ronaldo. No, esto lo dijo Ben Wallace. Pues. Es curioso también porque con 15 años empezó a cortar el pelo a los vecinos para pagarse la inscripción al campus de baloncesto Charles Oakley. Aquí es donde viene, ¿vale? O sea, era tan la afición que tenía por su imagen, ¿no? Por cuidarse y demás, que realmente él siempre decía que siempre tenía que ir con el pelo, se lo estaba cuidando, se lo mimaba, ¿no? Siempre le gustaba tener esa buena imagen, al menos con el pelo.
y empezó a cortar el pelo a sus vecinos ahí para pagarse ese campus de Charles Oakley. Y es que la historieta es larga. Fíjate, a ver si la tengo por aquí, os la cuento bien. Porque realmente lo que pasó es que una vez ya llegó al campus este, ¿vale? Jugó un 1-contra-1 con Charles Oakley, ¿vale? Y además Oakley lo estaba humillando, pero cuentan que se estaba pasando, que era como que fue a humillarlo y ya está, ¿vale? De pronto ya llegó Ben Wallace y dijo, oye, hasta aquí. Y le puso 3 tapones a Charles Oakley. En el último, Ben Wallace le da un golpe a Oakley en la nariz, haciéndole sangrar, ¿vale? Y a Oakley parece que se le olvidaría que estaba jugando contra el chaval, fue más duro. Hombre, y se puso a jugar contra él. Hay que tener huevos para darle... Sí. Para un codazo, pero es que la respuesta fue que Oakley fue más duro todavía, le golpeó sin querer la nariz y también le hizo sangre. O sea, la imagen de 2 tipos, una leyenda de la NBA y un proyecto para la NBA sangrando en un campus. O sea, maravilloso, ¿no? Luego también es cierto que al terminar, Oakley dijo textualmente: ese chico tiene un par de huevos, en todos mis años como profesional jamás he jugado con tíos ni la mitad de hombres que él. Es duro y no dudo de que cualquier cosa que se proponga la va a conseguir. Ha entrado aquí con 15 años y se ha puesto a jugar con un profesional y ha jugado bien. O sea, eso dijo, así que imagínate. Luego también, casualidades de la vida, es que su madre falleció de un infarto el mismo día de que Ben Wallace iba a disputar su primer All-Star, y al final dijo eso, que acabó jugando unos minutos y ahí después de ello dijo: mi madre hubiese querido que lo jugase. Jugar sabiendo que lo que más quiere se ha ido es duro, pero tengo que demostrarle que ella me hizo un hombre. Esto es por ella. También hay que echarle bastante interés. Sí. También se castigó mucho, también diciéndole mucho que se culpaba por no haber estado a su lado, pero que bueno, que en nombre de ella sabría que en su lugar ella querría esto, ¿no? Se retiró el 26 de abril de 2012, que fue su último partido. En 2016, Detroit Pistons retiró su camiseta y a día de hoy es asesor de entrenador y de gerencia. Esto lo que quiere decir es que está tanto en los despachos como en los entrenamientos, ¿no? Está un poquito a todo. En el desarrollo, está también muy involucrado en el desarrollo de los jugadores jóvenes y del equipo de G-League de Detroit, así que está muy involucrado ahora en lo que el baloncesto o la franquicia de Detroit se refiere. Mira, decía su tocayo Ben Wallace que es el que es verdad que ganó el sorteo del draft el año pasado, cuando hacen la lotería esta. Cierto. Así que esto es Ben Wallace. Tengo por aquí vídeos para que veamos, para que disfrutemos de cómo jugaba. Yo tengo una que me he encontrado por ahí, que es de los Caps en el año 2008-2009, el mejor partido de la temporada, LeBron James, en el Madison Square Garden. Hizo 52 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Ya después le quitaron uno de los rebotes a LeBron James porque en realidad, según la NBA, no lo había capturado LeBron James, sino que lo había capturado Ben Wallace. Le virló ese pedazo de triple doble de 52 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. La NBA lo revisó y le quitó el triple de LeBron y le sumó un rebotito más al señor Ben Wallace.